Dios les bendiga, sean bendecidos ahí en sus hogares. Quiero poder trasladarles un mensaje de parte del Señor, como ha sido de costumbre, que nosotros podamos ser alimentados a través de la palabra del Señor. Que así como prospera su alma, así prospere en todo. Ese es el deseo de nuestro Dios y de parte de nosotros, sus pastores, también trasladarle esa prosperidad del justo. Y lo vamos a ver hoy de acuerdo a la palabra del Señor, con el tema que yo les traigo en esta noche: la senda de los justos. Somos justos no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos, sino que somos justificados en Cristo Jesús. Quiero que usted me acompañe ahí en sus hogares, con su familia, que podamos hacer una oración para que sea Dios el que lleve esa palabra con vida, ese rema que yo le voy a trasladar hoy de parte de Dios, que pueda hacerse la palabra escrita, cobre vida en usted. Tal vez usted está desanimado, tal vez usted está desalentado, pero hoy la palabra va a llegar a tiempo. Así que voy a invitarle que ahí en su casa vamos a orar para que sea Dios el que añada bendición a su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy nos presentamos nuevamente, oh Dios. Estamos en tu casa una vez más. Permite que tu palabra sea expuesta con claridad, con sabiduría. Que tú pongas tus palabras en mi boca, que me uses como ese instrumento de bendición y de edificación a aquellos hogares. Que la palabra del día de hoy, la senda de los justos, que nosotros podamos ser enseñados a través de tu palabra cómo es el caminar del justo, que estaremos en el camino correcto y sabemos que tú eres el camino, verdad y vida. Gracias te damos, oh Dios, y bendecimos cada uno de sus hogares. Hoy vamos a dar inicio otra vez con el tema la senda de los justos. Ese es un tema que he estado desarrollando en el libro de Proverbios, pero vamos a ver cómo es el caminar del justo, cómo es la senda donde transita el cristiano, aquel que es justo. Como lo decía al principio, no es por nuestras obras, no es por lo que somos ni por lo que hacemos, es porque Jesús dio esa justificación. Jesús es justo y Él nos justifica a nosotros por eso, por la sangre de ese justo que fue derramada. Vamos a irnos y vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 18. Usted ahí me va a acompañar en su casa, en sus hogares. Usted va a tomar nota del mensaje de esta noche y usted va a hacer ahí sus anotaciones. Una de las cualidades del justo es aquel que recuerda la palabra de Dios. Aquel justo dice que Dios no desampara al justo ni a su simiente, no los desampara. Siempre habrá alimento, y hoy en esta noche damos el alimento espiritual. Usted va a comer de ese alimento espiritual. Vamos al libro de Proverbios y dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que es pleno el día. Otras versiones, tal vez usted la ha leído el final, que dice: la senda de los justos va de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Sabemos que en la naturaleza nos enseña mucho. Debemos de aprender lo natural para poder percibir y poder entender lo espiritual. Cuando dice ahí la Biblia que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día
es pleno, hasta que el día se perfecciona. Sabemos que la naturaleza nos enseña que hay día, pero también nos enseña la misma naturaleza que hay un amanecer, hay noche y hay día. Hay un ciclo de tiempo. Entonces en esa senda del justo nos toca transitar también esos ciclos de tiempo. El que es justo espera en el Señor. Pero hay noche, pero también va a haber un amanecer de esperanza, va a haber un nuevo día. Entonces, hasta que la luz de la aurora llega a su culminación de que el día es perfecto. Esa es la senda del justo. Y vamos a ir ahí ahora ya, entrando ya en la palabra del Señor. El mensaje que yo quiero trasladarle a usted, esperando siempre que usted esté apercibido de la palabra del Señor. Sabemos que cada día el Señor nos enseña algo nuevo, algo diferente nos enseña el Señor. En el caminar del justo es por fe y no por vista. En esa senda de todo cristiano debe de transitar. Sabemos que Cristo es el camino, pero nosotros como justos, como cristianos, debemos caminar en ese camino, valga la mayoría de la palabra ahí. Pero en ese caminar del justo es por fe, no por vista, porque si nos desviamos y nuestra mirada mira hacia la izquierda, hacia la derecha, entonces nos vamos a desviar de esa senda del justo, de ese caminar. Y si usted, mire cómo dice la palabra ahí, que el caminar del justo es por fe y no por vista. Recordemos todas las promesas que Dios nos ha trasladado. Dios le ha hecho a usted y a mí muchas promesas. Y una de las promesas es, lo vemos en Proverbios, de que la senda del justo va a ser como la aurora, como la luz de la aurora. Va a resplandecer ese sol de justicia sobre el justo, sobre aquel que teme al Señor. Y miramos aquí, ya vamos a ir al punto número 1, pero quiero trasladarle algo. Estamos seguros que en nuestro caminar con Cristo podremos soportar tiempos difíciles. Pero si tenemos la esperanza que si tan solo confiamos en Dios, ese caminar va a ser tal vez difícil, pero con la ayuda de Dios, con la fuerza de parte de Dios y la esperanza que al final llegaremos al final del camino. Esa es la senda del justo. Hay un principio y hay un final en esa senda. Pero la vida del cristiano en ese caminar a diario, porque la lucha es a diario, en ese camino vamos a encontrar dificultades. Podemos encontrar obstáculos, podemos encontrar adversidades, podemos encontrar circunstancias adversas, podemos encontrar muchas cosas, algo tal vez un futuro que nosotros no lo conocemos. El mañana y el futuro le pertenecen a Dios, a nosotros nos toca caminar y vivir en el presente. Pero la vida del cristiano o del justo no es que no va a tener problemas. Sí podemos tener problemas y muchos. A veces como que tenemos más problemas que aquel que no tiene a Cristo. Porque como que se levanta como aguas turbulentas, se levantan sobre el cristiano, sobre aquel que es justo, se levantan problemas, adversidades, tormentas. Pero el justo debe de caminar en esa senda y debe de enfocarse que Cristo es el camino y que nada me va a hacer desviar de ese camino, de ese propósito. Nada, ninguna circunstancia me va a hacer desviar porque Cristo es la meta, Cristo es el camino. Vamos a ir al punto número 1 y yo escribí aquí senda antigua. Y lo vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Si estamos
confiados en el Señor, Dios nos va a proteger cuando transitemos ese caminar, ese camino. Dios nos va a proteger de toda situación adversa. Vamos a ir al punto número 1. Yo quiero que usted me acompañe en esta noche a esa senda antigua. La Biblia dice: paraos en el camino y miremos cuáles son esas sendas antiguas. Yo escribí como punto número 1, sendas antiguas. Jeremías 6, capítulo 16 dice: así dice el Señor. Mire, esa frase usted la va a estar escuchando porque el justo debe de recordar cada una de las promesas de parte del Señor. Y usted va a estar recordando y escuchando la misma frase: así dice el Señor. Porque cuando el Señor habla, te está haciendo un recordatorio a tu vida de todas aquellas promesas que Él ha hecho en ti. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Vamos a ver ahí, dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Mírenlo, las instrucciones que dice el Señor. Primero, pararse en el camino. Mirad. Segundo, mirad. Y tercero, preguntad. Cuando ya estés en el camino, cuando ya miraste tu panorama, si hay adversidad o tu panorama está abriendo camino Dios, cuando usted ya mire cuál es su situación en ese caminar, entonces dice: ahora preguntad por las sendas antiguas. En esta versión dice: preguntad por los senderos antiguos. Preguntad por esas sendas antiguas cuál es el camino correcto, cuál es el buen camino. Y no solo preguntad, como cuando usted va a una ciudad, usted se quiere trasladar de un lugar a otro. Usted agarra camino, así le dicen a uno: mira, vas a agarrar camino, y ahí cuando estés ya puesto en camino, vas a preguntar por la dirección que andas buscando. Entonces aquí encontramos nosotros que hay un parámetro en ese caminar del justo, en ese sendero del justo. Dice: y preguntad por los senderos antiguos cuál es el camino correcto. ¿Has estado en alguna intersección que hay dos caminos diferentes? Y usted dice: ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál tomo? ¿El de la derecha, el de la izquierda? ¿Cuál camino? No sé cuál decisión tomar. ¿Qué camino? ¿Cuál será el correcto? Entonces aquí dice en Jeremías: y preguntad por el camino correcto y andad por él. Y entonces cuando ya andes por el camino correcto, entonces encontrarás descanso para tu alma. Mire, pero dijeron: no andaremos en él. Rechazaron el camino, rechazaron a Jesús. Cristo Jesús es el camino, verdad y vida. Pero dice, les está dando Jeremías las instrucciones de cómo conducirse en ese caminar, y simplemente dijeron: no queremos andar por el camino correcto. Muchas veces así hemos estado nosotros en una encrucijada, en una intersección que tú no encuentras cuál camino correcto, pero hay uno. Hay diferentes caminos, pero solo uno es el camino correcto. Entonces, y dijeron: no queremos nada, no queremos andar en ese camino, ni queremos saber cuál es el camino. Imagínense que rechazaron el camino. No queremos ni saber, ni queremos andar por ese camino, el camino correcto. Pero en esta noche yo le voy a decir que usted preste mucha atención a la palabra del Señor que yo quiero trasladarle a su vida. Así dice el Señor. Cuando el Señor dice algo, nos está recordando su palabra. Recuerden esta noche cuál es la promesa que Dios le ha hecho a usted como un hombre o como una mujer justa. Somos justos. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Así dice el Señor: paraos.
Tal vez has estado en el sendero de la vida y no has visto la luz del día. Cuando nosotros tenemos un problema, X problema, usted sabrá cuál es su problema. Pero cuando nosotros nos encontramos al final de un camino, al final nosotros vamos en ese caminar, pero al final de ese sendero de la vida no nos ha dejado ver la luz del día. Abre ahora tus ojos espirituales, porque con nuestros ojos naturales no vamos a mirar la luz del día. No vas a resplandecer como la luz de la aurora, que hasta que completa el día se ve radiante. Pero cuando vamos en ese caminar no podemos ver la luz del día, porque con los ojos naturales estamos mirando. Pero si miramos a través de los ojos espirituales, yo le invito en esta noche que usted le diga ahí en su casa al Señor a solas. Dígale: Señor, abre hoy en esta noche mis ojos espirituales, porque quiero ver la luz del día. Este problema no me ha dejado ver la luz del día y quiero verte a ti. Que podamos activar la fe, amén. Que traiga memoria cada una de sus promesas. En el libro del profeta Isaías, no lo di a mis hermanos aquí que me ayudan con la presentación, no se lo di, pero yo se lo voy a trasladar a ustedes. No lo anoté en el momento que tenía que anotarlo, pero yo se lo voy a dar a usted, se lo voy a trasladar. Usted haga sus anotaciones. Si no tiene un cuaderno y un lápiz ahí, pues hágalo en su celular. Algo muy importante de parte del Señor es esta palabra, que yo quiero trasladarla a usted, porque para mí esa palabra fue un rema. Cuando yo leí esa palabra, a veces uno lee la Biblia como quien lee el periódico. Y usted dice: ya me leí de Génesis al Apocalipsis 4 veces y ya me lo sé. Pero cuando nos paramos, nos detenemos a leer y a escudriñar qué hay debajo de la letra, esa palabra escrita viene y se convierte en un rema, toma vida en nosotros. Para mí fue un rema esta palabra, este versículo de Isaías. Y así como ha sido de edificación para mí y ha sido un rema en mí, yo quiero trasladarle que usted se acuerde siempre de esta palabra. De día y de noche, cuando usted tenga un problema, usted se acuerde de la palabra. Y lo vamos a ver en Isaías capítulo 3, versículo 10. Hay una promesa de parte del Señor y está en el libro del profeta Isaías. Hay una promesa que, así como yo tengo esa promesa y sostengo esa promesa que Dios me hizo un día a mí, así también usted sostenga esa promesa y aférrese a esa promesa, que aunque la situación y el panorama sea distinto, usted crea en esa promesa de parte del Señor. Isaías capítulo 3, versículo 10 vuelve a decir: así como en Jeremías comenzó, así dice el Señor. Así como Dios le dijo, así tienes que decir, Jeremías, a este pueblo. Así viene el profeta Isaías también, que era profeta de los profetas mayores. Así Dios le dice a Isaías también: dile a este pueblo, así dice el Señor. Así yo le traslado a usted con esta palabra de profecía a su vida. Tómela en el nombre de Jesús, tome esta palabra. Así dice el Señor: decidle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Mire qué hermosa esta promesa. Nos aferramos a esa promesa. Yo me he aferrado a esa promesa. Decirle al justo, decirle a mi pueblo, decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Mire, quiero bendecir a esas personas que están emprendiendo su propio negocio. Ahí está la respuesta de parte del Señor. Si tú
has emprendido algún negocio, si tú formaste tu propia empresa, tú tienes tu propio trabajo donde usted es el jefe, usted emprendió algo pequeño, tuviste un emprendimiento de algo pequeño, pero dice el Señor, decirle a ese justo que hizo ese emprendimiento que le va a ir bien. No solo que le va a ir bien, sino que también de ese emprendimiento, de ese negocio que usted estableció, de eso usted va a comer el fruto de sus manos. Mire qué hermosa esa palabra para aquellos emprendedores, aquellos que se atrevieron a poner su propio negocio ahí en su casa o en algún lugar, alquilaron algún lugar, pero que usted dijo, Dios me dio esta semilla y yo voy a emprender y voy a poner mi propio negocio. Decirle al justo que le irá bien y que va a comer del fruto de ese negocio, va a comer del fruto de ese emprendimiento. Mire la palabra del Señor, qué hermosa en esta noche que yo le quiero trasladar. Esta palabra es para ustedes. Vamos al punto número 2 y ya vamos agarrando más cancheo, por decirlo así. Ya vamos más adentro con la palabra. Ya como que nos está, la palabra del Señor está llegando a tiempo a sus corazones, dando ánimo a su corazón. Vamos al punto número 2. Y dice, si vas por el camino, no tienes que retroceder, porque entonces, dice el Señor, no le agradará a mi alma. O sea, que no esté en nuestra mente que si usted ya agarró camino, si usted ya va a mitad del camino, así como voy yo casi a mitad de esta prédica, que si usted ya agarró ese camino, nada lo haga retroceder, que usted avance. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas mi justo por la fe vivirá. Mire, no por vista, el caminar del justo no es por vista, el caminar del justo es por fe. Dice, mas mi justo, dice el Señor, vivirá por la fe. Pero si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mi alma no se agradará. Si nosotros estamos a mitad del camino, voy a poner ejemplo aquí. Si nosotros estamos a mitad del camino y de repente usted dice, no, me voy a regresar de donde yo salí, al mundo. Me voy a regresar porque la vida del cristiano es aburrida. Y la vida, no. Si usted retrocede, ese justo, si retrocede, entonces mi alma no se complacerá, dice el Señor, no se agradará. Entonces no debemos de retroceder, debemos de avanzar, debemos de seguir en ese camino sin mirar atrás. Porque si nosotros volteamos a ver cuánto camino hemos recorrido, entonces nos perdemos la oportunidad de lo que viene enfrente de nuestras vidas. Por estar viendo hacia atrás y no avanzamos, no que retrocedemos. Por estar mirando atrás es que aquellos tiempos eran mejores. Es que cuando yo servía en el año 1980 era mejor. Entonces estamos a cada rato mirando hacia atrás, estamos retrocediendo. Pero la luz de la aurora, dice que el justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, no de retroceso en retroceso. No es la senda del justo, no es el caminar del justo de retroceso. En el cristiano no hay retrocesos, solo hacia adelante, solo avanzando, amén, solo para avanzar. Cristo Jesús es el camino. No te distraigas, no nos distraigamos de ese camino que es Cristo. Si estás atravesando momentos difíciles, no mires atrás, no retrocedas, no mires y no voltees a ver qué hay en tu pasado. No retrocedas, aunque los momentos y el tiempo se te torne muy difícil. No es tiempo para retroceder, es tiempo de avanzar. Si estás atravesando esos momentos difíciles, tal vez el panorama se torne oscuro. Tal vez tú dices,
los problemas no me hacen ver la luz del día y tu panorama se retorne oscuro por las circunstancias que atraviesas. Dios nos enseña a través de la naturaleza que así como hay noches oscuras, también hay amaneceres en Dios. La naturaleza nos enseña y Dios nos enseña también que así como la noche es oscura, tus circunstancias te pueden ver el panorama que lo veas oscuro. Pero así como hay noches oscuras, también hay amaneceres de esperanza y de misericordia. Va a salir la luz del día para tu vida. No retrocedamos, sigamos adelante. Aún con problemas, sigamos adelante. Amén. Mire que también podemos ver aquí algo importante en el punto número 3. Vamos ya al punto número 3. El caminar en unidad. La senda del justo o el caminar del justo debe de ser en unidad. Mire qué hermosa esta palabra, que cómo nos va trasladando. Y cuando yo estudiaba cada uno de estos puntos, y yo decía, ¿cómo es el caminar del justo? O sea, para que yo pueda darme a entender, cómo yo puedo entender por mí misma, cómo es el caminar del justo. Si ya estamos en el camino que es Cristo Jesús, pero si ya estamos en el camino, dice en el punto número 3, yo escribí caminar en unidad. A veces nos ha tocado caminar solos en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Usted también ha caminado, se ha sentido que usted ha caminado solo. A veces hemos sentido de esa forma que estamos en un camino difícil y que se torna difícil las atmósferas, todo alrededor, las circunstancias alrededor se vuelven adversas. Pero ¿te has sentido tú que alguna vez has estado caminando solo, que no hay nadie a tu alrededor? A veces nos toca transitar ese camino solos, pero también nos ha tocado transitar el camino en unidad con otra persona, en unidad. En el punto número 3, por eso yo escribí ahí caminar en unidad. Vámonos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Y nos dice así. Aquí hay una interrogante, aquí hay una pregunta que yo también se la quiero trasladar a usted en esta noche. ¿Andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Pero yo tengo otra versión donde dice, creo que aquí la anoté yo, la otra versión. Creo que aquí la anoté. Dice, andarán dos, en esta es otra versión, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El caminar del justo debe de ser en unidad. Podrán caminar dos, si andan dos, podrán caminar dos. Si no están de acuerdo, imposible, no pueden. ¿Por qué? Porque uno va a agarrar para la derecha y el otro va a agarrar para la izquierda. Entonces, si no se ponen de acuerdo, usted que me está escuchando en su casa, si no se ponen de acuerdo, no van a caminar juntos. Si usted agarra para la derecha y su cónyuge o su pareja agarra para la izquierda, no van a poder caminar juntos. El caminar del justo, la senda del justo debe de ser en unidad. Así que ahí yo le invito en su casa que si usted ha estado caminando solo, no puede caminar solo. Que se ponga de acuerdo con su pareja, con su cónyuge. ¿Por qué? Porque entonces si se ponen de acuerdo van a poder caminar, vamos hacia adelante otra vez, vamos hacia el frente otra vez, volvamos al camino otra vez, pero en unidad. Pero andarán dos, podrán caminar dos, si no están de acuerdo, no. Uno agarrará para un lado y el otro para el otro, no pueden, uno se va a adelantar y el otro puede que retroceda. Uno va a caminar hacia el frente y el otro va a decir, no, yo no quiero seguir caminando, aquí te dejo y yo me regreso.
Mire, la senda del justo debe de ser en unidad. La Biblia nos enseña que debemos caminar en unidad. Le quiero recordar esta palabra de parte del Señor. Recuerde esta palabra hoy, en esta fecha. Recuerde esta fecha y recuerde esta palabra como un consejo de parte mío que se lo quiero trasladar a usted que me esté escuchando en su casa, en su hogar, y ha permitido abrir las puertas de su hogar. Reciba este consejo de parte del Señor y de parte mío de este versículo que yo le quiero trasladar. Eclesiastés 4:12 en la versión Biblia de Dios para todos. Eclesiastés 4:12 dice, yo le quiero regalar ese consejo hoy, tómelo y recíbalo. Dice Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, uno solo. Si usted camina solo, usted va a ser vencido. Si usted está caminando solo, usted va a ser vencido. Pero si dos caminan, pero dos se defienden mejor, la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Uno solo puede ser vencido, pero si son dos, si caminan dos, no van a ser vencidos, sino que se van a defender uno con otro. Pero si usted está caminando ahí en su hogar, en su matrimonio, usted está caminando solo o caminando sola, y usted dice, no necesito de mi pareja, no necesito de mi esposo, no necesito de mi esposo, usted está caminando solo. Puede ser que sea vencido. Pero si usted se pone de acuerdo y son dos, no solo uno, son dos, entonces si son dos se van a poder defender. ¿Y por qué se van a poder defender? Porque se pusieron de acuerdo, porque están caminando los dos juntos. Y la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si está en su matrimonio, está el esposo, la esposa, y está Dios, 3 cuerdas. Esas 3 cuerdas, esos 3 dobleces, esas 3 dobleces de esa cuerda no se va a romper fácilmente. Amén. Yo escribí algo aquí, lo voy a trasladar. Jesús va a consumar todo lo que tú ya creíste. Hay que llamar las cosas como que si ya sucedieron. Las cosas que no estás viendo, que no has visto, llámalas por fe. Como que si ya sucedieron esas cosas. Ya no camines solo, amén. Ya no puede caminar solo. Vamos al punto número 4 y vamos a mitad de este tema. La senda de los justos. El caminar del justo es un caminar en rectitud. En el punto número 4 yo le escribí caminar en rectitud. ¿Por qué? Porque el caminar del justo debe de ser en rectitud. Josué 6, versículo 10 nos dice, pero Josué dio órdenes al pueblo, diciendo, no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, si saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces vamos a gritar. Pero dice, hasta que yo dé la instrucción, dice Josué. ¿Por qué le traslado yo la palabra del libro de Josué y le hago énfasis en lo que estamos mirando en el tema de esta noche? La senda de los justos, el caminar del justo. Cuando Josué iba con el pueblo de Israel, usted dirá, pero no tiene nada que ver, ahí no dice justos en ese versículo. No, ahí no menciona la palabra justo en ese versículo. Justo ahí en ese versículo. Pero me sirve a mí para poder darme a entender lo que yo le quiero trasladar. Usted abra sus oídos y preste mucha atención. Si está haciendo algo ahí en su casa, deje de hacerlo y preste mucha atención a lo que dice el libro de Josué. Ahí no menciona la palabra justo, estamos de acuerdo, pero dice ahí,
Josué dio órdenes al pueblo. Para que Josué haya recibido esas órdenes, las tuvo que dar las instrucciones Dios. Dios le da instrucciones a aquel que es justo. Viene Dios y le dio las instrucciones a Josué. Y viene Josué y se las traslada al pueblo de Dios, a los israelitas. Hoy yo le estoy trasladando las instrucciones de parte del Señor. Y dice, no gritaréis ni dejaréis oír tu voz. Hasta que yo diga, vas a abrir tu boca. Hasta que yo diga, gritad, vas a gritar. Ahora, ¿qué me puedo dar yo a entender ahí con ese versículo? Mire, preste mucha atención aquí. Que cuando Dios le da instrucciones al justo, el justo debe de vivir en ese caminar en rectitud. Pero ¿cómo va a tener ese caminar en rectitud? El caminar del justo va a ser a través de la obediencia. Mire, ¿qué tiene que ver ese versículo? Mucho. Porque el pueblo de Israel obedeció a las instrucciones de Josué y Josué obedeció a las instrucciones de Dios. El justo, el caminar del justo es a través de la obediencia. Cuando vamos ahí, el pueblo de Israel marchaba y se dirigía a conquistar una ciudad. Pero en ese caminar a la conquista había un obstáculo. Había un tiempo difícil para llegar a la tierra prometida, para llegar a alcanzar las promesas de Dios. Se te van a presentar muchos obstáculos en tu vida. Ahora comprendes. Ahora entendemos por qué hemos tenido muchos problemas para alcanzar las promesas. Ahora podemos entender, de acuerdo a la palabra, por qué nos ha costado y se nos ha hecho difícil el caminar del justo, porque hay un camino de esperanza que nos espera. El pueblo de Israel debía de caminar a la conquista, a alcanzar esas promesas de parte del Señor, aquella ciudad, aquel lugar donde fluía leche y miel. Pero para caminar hacia la conquista, tú tienes que caminar hacia tu conquista para que camines y puedas alcanzar las promesas que te están esperando de parte del Señor. Entonces, cuando el pueblo de Israel se dirigía a Canaán, al lugar que Dios, donde estaban las promesas, que iba a fluir leche y miel ahí, que iba a haber a la tierra de abundancia, dice que ahí en ese caminar se le presentó un obstáculo. Había que derribar los muros de Jericó. Entonces, cuando tú estás por alcanzar las promesas, se te avecinan los problemas. Se te vienen los problemas encima porque estás a un punto de llegar a alcanzar esas promesas en Dios. Entonces se le presentó ese obstáculo en la ciudad de Jericó. Había que caminar y pasar ese obstáculo para alcanzar y llegar al lugar de las promesas. Pero mire, el caminar del justo debe de ser a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel en ese versículo que leímos, dice que tuvo que derribar con una estrategia. Mire la estrategia que usó el pueblo de Israel. Pero no fueron los métodos los que hicieron que se derrumbaran los muros de Jericó. Fue la obediencia a Dios. Así que tú vas a alcanzar todas las promesas a través de la obediencia. Vas a derribar todo muro, todo obstáculo, todo problema. ¿Cómo lo vas a derribar? Ese gigante que se te ha presentado, ese muro que se te ha presentado como un obstáculo, un gran problema tienes. Y se te ha presentado y tú dices, pero quiero alcanzar la promesa y no puedo. Mire lo que te dice el Señor. No es el método lo que hizo que los muros de Jericó cayeran, que se vinieran abajo, que se derrumbaran. Fue la obediencia a Dios. Fue esa obediencia la que hizo que esos muros, esos obstáculos
cayeran de ese pueblo de Israel. Vamos al punto número 5, ya vamos casi más entrando al tema. En el punto número 5, pero antes les voy a leer aquí. Podemos ver que Josué, cómo Dios le dio esa estrategia. No fueron esos métodos, sino que fue la obediencia. Si has andado desviado por otros caminos y has andado por caminos diferentes, hoy retoma el camino correcto en rectitud. Cristo Jesús es el camino de vida eterna. Amén. Vamos aquí al punto número 5, activar la fe. En Isaías 3, capítulo 3, versículo 10 dice, usted ya lo había leído juntamente conmigo, pero como el Señor nos hace recordar sus promesas, ahora se los voy a recordar otra vez. Activar la fe. ¿Cómo puedo activar la fe? ¿Cómo el justo puede activar la fe? A través, mire, decirle al justo que le irá bien porque el fruto de sus obras comerá. ¿Cómo yo activo esa fe? ¿Cómo se activa? ¿Usted quiere saber cómo activar su fe? En esta noche lo vamos a aprender de acuerdo a la palabra. Los planes de Dios para su vida no son de muerte. Los planes que Dios tiene para su vida son de vida y en abundancia. No son los planes, dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus planes, dice el Señor, no son mis planes. Porque los planes de Dios para su vida no son de muerte. Todavía te espera camino por recorrer. Cuando el profeta se sentía sin fuerza, dice que se metió en una cueva. Pero el Señor le dijo, sal de esa cueva, sal de esa depresión en la que te encuentras, porque todavía hay un camino que te espera por recorrer. Podemos ir ahí en ese. Para el propósito que actives tu fe. Ese es el propósito, que sea activada tu fe. Amén. En el punto número 6, el consejo de Dios. Vamos al punto número 6, porque ya creo que ya vamos con el tiempo avanzado. En el punto número 6 yo escribí consejo de Dios. Y en el Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino. Estamos viendo la senda del justo, el caminar del justo. Dice, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Cuán bienaventurado es usted, que no anda en el consejo de los malos, sino que camina en el consejo de Dios. Por eso yo le escribí aquí en el punto número 6, consejo de Dios. Crea la palabra escrita. Crea esa palabra para que esa palabra cobre vida en usted. Crea cada uno de los consejos que Dios le da a través de su palabra para que pueda cobrar vida. Mire, este no es un mensaje motivacional. Este no es un mensaje que lo preparé para motivarlo a usted. No, yo no vine a motivar a nadie. Yo no le traslado o no le vengo a enseñar un mensaje de motivación. Lo que yo quiero trasladarle a través de esta prédica de la senda de los justos, el propósito de esta prédica es que usted active su fe. No es para motivarlo, porque la motivación es leve, pero cuando se activa la fe, eso perdura. Eso no, yo no le traslado un mensaje motivacional, sino que active su fe a lo que Dios dice en su palabra. Preguntémonos hoy dos interrogantes. Si estamos caminando en el camino correcto. Usted hágase esa pregunta interna. Usted y yo en esta noche preguntémonos internamente. Hagámonos estas dos interrogantes. Si estamos caminando como justos, y número 2,
y si estaremos caminando por el camino correcto. Yo le quiero trasladar estas dos interrogantes para usted, que reflexionemos y nos escudriñemos a nosotros. Y si estaremos caminando por el camino correcto, porque hay muchos caminos, podremos ver muchos caminos, existen muchos caminos, pero solo un camino es el correcto, y ese camino es Cristo Jesús. El día de mañana no nos pertenece a nosotros. El día de mañana le pertenece a Dios. El futuro le pertenece a Dios. El caminar del justo es por fe. Mire que David le hablaba, como estamos en el consejo de Dios, y yo escribí algo aquí que David le hablaba todos los días a su alma. Todos los días. ¿Por qué? Porque con el alma es la que bregamos. Con el alma es la que batallamos día con día. Todos los días amanecemos de distintas formas. A veces hay tristeza, a veces hay alegría, a veces hay enojo, a veces hay muchas circunstancias en la vida del justo. Pero David, por eso estamos en el punto número 6, consejo de Dios. El consejo de Dios para su vida es que hagamos así como hacía David. Cuando David se sentía que su alma estaba angustiada, que su alma estaba abatida, dice que David le hablaba a su alma todos los días. Hablemos el consejo de Dios, hablemos la palabra de Dios a nuestra alma, porque es con ella la que bregamos todos los días. Y David le decía, alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te afliges? Alma mía, ¿por qué te angustias? Porque es el alma la que se entristece, es el alma la que se angustia, es el alma la que se aflige, es su alma y es mi alma la que se aflige, la que se angustia. Entonces David encontró el consejo de Dios. En la senda del justo vamos a encontrar que Dios nos da consejo. Hablemosle todos los días a nuestra alma. Alma mía, ¿por qué te abates? Si todavía hay motivos por el cual debemos de alabar al Señor. Cuando usted se encuentre triste, cuando usted se encuentre angustiado, afligido, usted dígale a su alma, alma mía, recuerda los beneficios de Dios para tu vida. Dígale a su alma, alma mía, no te abatas. Todavía hay motivos por el cual debemos de alabar a Cristo. Todavía hay motivos por el cual debemos de alabar el nombre de Jesús. Acuérdate, alma mía, acuérdate de todas sus promesas. Acuérdate de todos sus beneficios, alma mía. Debemos de activar la fe, amén. Hablemosle a nuestra alma. No te olvides de todos los beneficios que Dios te ha dado. Porque cuando le hablamos el consejo de parte de Dios a nuestra alma, entonces encontramos el reposo de Dios. Entonces encontramos descanso en su palabra. Vamos al punto número 7. Y con esto termino, con el punto número 7. ¿Dónde se encuentra el reposo de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Cuando usted está angustiado, cuando su alma está afligida, cuando usted está triste. ¿A cuántos nos ha tocado momentos de tristeza? ¿Ha llegado a tu vida? ¿Ha llegado a mi vida a veces esos momentos de tristeza? Pero ¿dónde encontramos el reposo de Dios? ¿Dónde encuentra descanso nuestra alma? ¿Sabe dónde? Le voy a dar la respuesta yo en esta noche. Si usted está afligido, si usted está triste, angustiado, y usted dice, ¿dónde yo puedo encontrar tu reposo, Señor? ¿Dónde puede encontrar descanso mi alma? Le voy a dar la respuesta. Es en la palabra de Dios, es en el consejo de Dios. Ahí va a encontrar ese descanso que su alma ha necesitado. Punto número 7, la prosperidad del justo. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, y yo le voy a trasladar y con esto termino.
Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Reciba de parte de Dios y de su pastora esta palabra: amado, deseo que te vaya bien, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La senda del justo va a mirar prosperidad en su vida. El alma tiene que ser dominada por el Espíritu. No puede el alma ser dominada por el cuerpo, porque si el alma domina al cuerpo, el cuerpo se va a enfermar. Porque su alma está enferma, el cuerpo se va a enfermar también. El alma debe de ser dominada por el Espíritu, no por el cuerpo. Amén. Mira lo que dice aquí. Si usted y yo nos ha tocado atravesar momentos difíciles en su caminar, y muchas veces nos hemos sentido que ya no tenemos fuerzas para seguir avanzando, nos hemos sentido que ya no tenemos fuerzas para seguir caminando. Yo sé que usted se identifica conmigo. Yo sé que usted que está escuchando esta palabra, usted se está identificando conmigo. En algún momento del caminar del justo nos ha tocado atravesar tiempos difíciles, donde sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir avanzando, que ya no tenemos fuerzas para seguir caminando. Pero cuando viene ese camino difícil y tú te has sentido como me he sentido yo muchas veces, en esos momentos difíciles, que estamos como en un embudo, como que al caminar nosotros nos encontramos al final del camino como un embudo. No sé si usted se ha encontrado en esa misma situación o solo yo, pero yo sé que usted en esta noche usted va a ser sincero y va a decir si usted también le ha tocado atravesar ese momento, que se ha sentido como que está en un embudo. Pero ¿sabe qué es? Es porque eso quiere decir, si te has encontrado y me he encontrado yo en mi vida, que estoy como en un embudo, que el Señor nos apretó el camino y que estamos con un embudo, eso quiere decir que estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo dice, que el camino angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. El camino angosto, cuando el camino es estrecho, cuando el camino es angosto, es que estás en el camino correcto. El camino angosto es el que te conduce al camino eterno, a la vida eterna. Y dice la Biblia también, así dice, que el camino ancho, el camino espacioso, si tú te estás sintiendo que estás caminando en un camino ancho, que no hay problemas, que estás caminando en un camino súper espacioso y que tú no tienes ningún obstáculo, que a ti no se te presentó ningún obstáculo, que a ti no tienes ningún impedimento, que a ti la vida se te ha ido muy fácil, vas por el camino equivocado. Así es en Dios, así es en Dios. El camino ancho, el camino espacioso es el que conduce a la perdición, mientras que el camino angosto, el camino estrecho es el que te conduce a la vida eterna. No sé si ya me di a entender con esta palabra. Creo que sí me di a entender con este ejemplo. Termino y sí, vamos con las conclusiones. Vamos con las conclusiones del tema de esta noche. ¿Me ayudan ahí mis hermanos? Gracias. La senda de los justos, el caminar del justo es por fe y no por vista. En el punto número 1, ¿dónde está aquí? La senda antigua. En esa senda antigua debemos de escudriñar si estamos en el camino correcto. El caminar del justo es por fe y no por vista. Recordemos cada una de las promesas de parte del Señor. Número 2,
El caminar del justo no hay retroceso. En ese caminar del justo no podemos retroceder, no podemos voltear a ver atrás, sino que debemos de fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El caminar del justo va a tener un caminar en fe. Tal vez el panorama se torne oscuro por las circunstancias que estás atravesando. Dios nos enseña a través de la naturaleza que así como hay noches oscuras, estamos en el punto número 2, que así como la naturaleza nos enseña que así como hay noches oscuras, también hay un amanecer de esperanza y de misericordia para tu vida. El punto número 3, Jesús va a consumar todo aquello que tú has creído que está escrito en la palabra. Va a consumar todas aquellas cosas. Hay que llamar las cosas como que si ya sucedieron. El caminar del justo debe de ser en unidad. Vamos al punto número, estamos en el punto número 3. El caminar del justo debe de ser un caminar en unidad. Vamos al punto número 4, caminar en rectitud. El caminar del justo debe de ser en rectitud. El caminar a través de la obediencia. En ese camino de rectitud es caminar a través de la obediencia. Si has andado desviado por otros caminos, has andado por caminos diferentes, hoy retoma el camino correcto en rectitud. El activar la fe. ¿Cómo vas a activar la fe? ¿Cómo puedo yo activar la fe? En el punto número 5, ¿cómo? Los planes de Dios para tu vida no son planes de muerte. Los planes de Dios para ti y para mí son de vida. El punto número 6, consejo de Dios. Debemos de ser apercibidos al consejo de Dios. Debemos escuchar el consejo de Dios, las instrucciones de parte del Señor. El caminar del justo es creer a la palabra escrita. Dice el Señor, decirle al justo que le irá bien. Ese es el consejo de parte de Dios en el punto número 6. Decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. En la prosperidad del justo, en el punto número 7, la prosperidad del justo va a ser de acorde a su alma. Así como prospera su alma, así usted va a prosperar en todo. Así como prospera. Dios tiene el cuidado de usted, la prosperidad del justo. El alma tiene que ser dominada por el Espíritu para que el alma no domine al cuerpo. Vamos a hacer una oración en esta noche. Y con eso dejo las conclusiones ahí en su casa, que usted las pueda seguir estudiando ahí. Vamos a sellar esta palabra hoy. El alma debe de ser dominada por el Espíritu. No puede el alma dominar al cuerpo. No puede el alma dominar el cuerpo, porque entonces si su alma está enferma, usted va a enfermar todo su cuerpo. Si usted y a mí se nos ha tornado muy difícil este camino, con la ayuda de Dios va a ser más fácil. Dios está abriendo un camino para que nuestro andar sea mejor y más fácil. Voy a invitarlo a que cierre ahí sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que así como hemos aprendido tu palabra de la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Sabemos que tú eres el camino, tú eres verdad y tú eres vida, oh Dios. Que si tal vez nos hemos desviado por otros caminos diferentes, que tú nos hagas recapacitar y volvamos al camino correcto, que nos hagas poner nuestros pies en la senda del justo, en el caminar correcto, en el nombre poderoso de Jesús, que sea
de bendición esta palabra y en sus hogares y para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, sean bendecidos. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde en estos días. Una generación que una generación